Bienvenidos, ferrosos, al podcast en donde hablamos de noticias, marcas, estrategias y anécdotas del mundo ferretero. Nosotros somos Josema, JC y Jerry y junto con ustedes somos el Escuadrón Ferretero. Pues bienvenidos todos a todos ustedes y en especial precisamente a mis compañeros Juan Carlos y Jerry. ¿Cómo están el día de hoy, mis estimados? Un gusto tenerlos acá en el podcast, iniciando año, iniciando proyecto de nuestro Escuadrón Ferretero. Hola, José, pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy contentos de iniciar este nuevo proyecto y qué mejor iniciando ahorita, iniciando el proyecto e iniciando el año en este 2023, que esperemos que sea un año lleno de ventas y de progresos para nosotros y también obviamente, para nuestros compañeros ferreteros. Saludos, Josema, JC, un abrazo a la distancia, un placer estar con ustedes iniciando el año. Muy feliz también acá de compartir con el Escuadrón Ferretero el tema de hoy. Sí, claro, ¿no? Pues la verdad es que estamos muy contentos de iniciar este proyecto que pues tiene la intención de ayudar y dar voz pues a todos nuestros colegas ferreteros. Nosotros como tal pues tenemos algo de experiencia, tenemos experiencia cada quien en áreas diferentes en el tema ferretero, pero pues queremos juntar como tanto nuestras voces como las voces de ustedes y ir creando esta comunidad del Escuadrón Ferretero a través de este podcast, a través del grupo que tenemos en Facebook y a través de las redes sociales, para que pues vayamos generando tanto contenido como vayamos participando, todo con la intención de ayudar a que todos los que formen parte de esta comunidad puedan crecer y puedan ayudar a impulsar sus ferreterías, tanto hablando de productos, hablando de retos, hablando de noticias, y bueno, pues todo lo que se nos vaya ocurriendo para hacer crecer nuestros negocios, y todo enfocado al mundo ferretero. Y bueno, pues con esa intención precisamente estuvimos platicando acerca de cuál iba a ser nuestro primer tema y nos surgió ahí una temática muy interesante en uno de los grupos en los que formamos parte. Y bueno, pues es un reto que ahorita están teniendo varios ferreteros a nivel nacional. Nosotros estamos transmitiendo desde México por aquellas personas que nos escuchen incluso de otros países, pero bueno, nosotros estamos en México y aquí en México hay una problemática que está surgiendo. Hay una marca muy fuerte que yo creo que muchos ya conocen, que es Trooper, ¿no? Y entonces nos encontramos por ahí un post muy interesante y dijimos, bueno, pues vamos a platicar acerca de de esta publicación. Los hijos de su truperta. Sí, No, sí, no es sí, cierto. porque la verdad es que está candente el tema. Entonces, a ver, miren, la publicación dice así, dice, amigos ferreteros, ¿qué opinan en toda la República Mexicana de que al menos aquí en Aguascalientes, es digamos una publicación de alguien de Aguascalientes, México, dice, Trooper con sus tiendas Fix le vende al público en general con el precio de distribuidor y para acabarla de fregar, a partir de una pieza de cualquier producto. Dicen que hay, dicen ahí que son solo con la intención de que Trooper a corto plazo inundar el mercado mexicano con todo tipo de tiendas como si fueran Oxxos. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué está haciendo ahorita Trooper? Porque pues a final de cuentas Trooper es una marca pues muy grande aquí en México, de hecho está considerada en el top, es top 1, o sea, es la marca número 1 a nivel ferretería de mayor, digamos, es la marca más conocida, de acuerdo al último estudio de las marcas más conocidas de ferreteras, es la marca más conocida, entonces, pues obviamente todo lo que hace Trooper, pues tiene mucho impacto pues, en los negocios de todos los ferreteros, de todos los que nos dedicamos a esto de la ferretería, entonces, bueno, pues muy interesante este tema, ¿no? De que hoy Trooper, pues, está buscando posicionarse, pero pues de alguna forma desplazando también a las ferreterías tradicionales, ¿no? Entonces, pues es un poquito hablar de qué es lo que está haciendo Trooper, y bueno, pues cómo lo estamos viviendo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¿Qué tal? Pues fíjate que yo, ¿qué es lo que opino de esta marca? Siento que de cierta forma está trabajando de una forma desleal y está haciendo que sus clientes empiecen a competir entre ellos de una manera
ruda, porque evidentemente, como bien lo menciona, quieren inundar el mercado y qué es lo que pasa. Había escuchado igual en unas publicaciones, más bien unos comentarios de esa misma publicación que decían, no, ¿sabes qué? Trooper, ¿qué hace? Compra, te vende una mercancía y cuando ve que tienes mucho movimiento en esa zona, pone una ferretera de Trooper justo enfrente de ti, ¿no? Entonces, o igual, hay personas que dicen que hasta en las mismas tortillerías venden ciertas herramientas de ferretería y pues evidentemente tú bueno, sí, como competidor, ¿a qué llegas? A empezar a competir por precio. Evidentemente, como quieres tener tú acaparar la clientela, a lo mejor un desarmador, por así decirlo, que vale 10 pesos, el otro lo tiene 9, tú te bajas a 8, después él a 7, después el otro a 6 y pues ya tienen márgenes muy pequeños, pero como comentan, a eso Trooper no le interesa porque pues él vende y le va muchísimo mejor a él. Y también con el posicionamiento que tiene de la marca, pues no sé si se han dado cuenta que dicen, buscan una ferretería y solo buscan los colores negro y naranja, que son los colores de Trooper. Y dicen, es una ferretería, porque ya están también posicionados que luego se te llega a la mente Trooper como ferretería. Y ya no, a jugar otras fachadas u otras, por ejemplo, hay una marca que yo manejo que sus colores son blanco y verde. Pero evidentemente si ves no sé, un local con esos colores a un local con los colores de Trooper, te vas a ir a ese local porque tu mente ya está pensando que esos colores son ferretería. O no sé qué opinas tú, Gerard. ¿Qué onda, mi JC? Sí, no, yo digo que estos cuates sí se están aprovechando el posicionamiento, como bien lo dicen. Sí es un acto desleal, sin duda. Yo creo que a muchos del sector ferretero pues les va en la torre, ¿no? Este zarpazo que quieren pues ir avanzando, moviendo sus filas hasta llegar al monopolio que pretenden, ¿no? Pues sin duda Trooper no se va a tener, es un monstruo y pues va a seguir haciendo estas prácticas, ¿no? Sé que también hay otras marcas, que no solo hay Trooper. Yo creo que ya muchos ferreteros, como bien lo comentan ahí, también yo estaba leyendo algunos comentarios de la publicación, decían eso, no, pues es que también no todo es Trooper, también hay otras marcas, pero pues sí, Trooper, pues a paso agigantado, ¿no? Es como bien lo dicen, el Oxxo de acá de México ya va a ser Trooper, igual es como la Coca-Cola, ¿no? Pero híjole, qué tema, como decíamos desde antes de iniciar la grabación, sí está calientito, está canante, pero nos interesa también que ustedes nos enriquezcan con sus anécdotas, experiencias, acá toda la comida del Escuadrón Ferretero. ¿O no, mi Josema? Sí, claro, no, la verdad es que está muy interesante y la verdad es, yo quiero poner un poquito más ahí este, como de otra Como perspectiva contexto. del tema, ¿no? Digo, desde mi punto de vista, sí, bueno, yo creo que obviamente hay muchos ferreteros a los que no les gusta, o sea, este tipo de prácticas, pero la realidad es que, digamos, desde mi punto de vista, a mí me llama mucho la atención la marca de Trooper y cómo lo están manejando. Digo, pues al final de cuentas es una marca mexicana, ¿no? Y pues ellos están haciendo su negocio, ¿no? O sea, ellos están haciendo sus estrategias que al final, pues, la intención es favorecerlos a ellos, ¿no? Y no son los únicos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablamos de que Trooper pone sus tiendas fix en donde ve que hay mercado, ¿no? Obviamente si hay de repente una ferretería chiquita que a lo mejor le compra cierta cantidad a Trooper, pues obviamente a Trooper si es una buena zona, pues le va a convenir tener una tienda fix directamente de ellos, ¿no? Lo mismo hace Amazon, ¿no? Hoy estamos viendo cómo Amazon, cuando detecta Amazon que un producto se vende bien o un sector es rentable, o sea, Amazon empieza a comercializar ellos mismos el producto, ¿no? Entonces, pues no es que lo veamos exclusivamente con Trooper, ¿no? Es una situación que está pasando a nivel general. Yo, desde el punto de vista, digo, de Trooper, digo, pues es una muy buena estrategia, ¿no? O sea, y ahí lo que sí vería es como el pequeño ferretero o mediano pequeño ferretero puede generar estrategias para de alguna forma protegerse
ante las decisiones que toman este tipo de empresas muy, muy grandes, porque ellos las van a seguir tomando. O sea, no es que a lo mejor ahorita por el podcast que estamos haciendo, los comentarios que hay en Facebook, todo, Trooper diga, oigan, pues es que están comentando ya muy negativamente, ¿no? Entonces vamos a dejar de hacer pues no, lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque es un negocio, ¿no? Entonces ahí yo lo que dejaría como ahorita para el debate, bueno, entonces, ¿qué pueden hacer los ferreteros, ¿no? Asumiendo que este tipo de estrategias, pues que Trooper va a seguir creciendo, ¿no? Y va a seguir viendo por Trooper, ¿no? Porque al final también yo creo que confundimos mucho eso, ¿no? A veces yo le compro a Trooper y como yo le compro a Trooper y yo soy cliente de Trooper, pienso que Trooper me va a defender y pienso que Trooper, como me considera como su cliente, pues va a ver por mis intereses y no es así. Trooper va a ver por sus intereses, ¿no? Yo lo que pienso, ¿no? Claro, sí va a ver por sus intereses. A ver, tú comenta que ibas a comentar algo. Ya te interrumpí. No, JC, dale, tú dale, hermano. Vale, sí, iba a comentar que efectivamente ahora sí que Trooper ve por sus intereses. Y fíjate que hay varias empresas, no solamente del sector ferretero, que precisamente se dedican a lo mismo. O sea, buscan como acaparar usan esa misma estrategia para acaparar el mercado, pero siempre viendo por su beneficio. Entonces, lo que debería, y muchas veces también, como malacostumbramos al cliente con ciertos procesos de venta o ciertos procesos de compra. Por ejemplo, algo que no me dejarán mentir aquí mis compañeros ferreteros, que algo que les pega demasiado es el precio, ¿no? Que siempre están buscando precios bajos, precios bajos, precios bajos, porque ahora sí con los pasos del tiempo han acostumbrado al cliente a que debe de conseguir precios muy económicos. ¿Y qué pasa? Empiezas a malbaratar el mercado, lo empiezas a quemar y no puedes, el ferretero de cierta forma no puede tener sus ingresos como los tiene pensado, por lo mismo de que está malbaratando su negocio. Entonces, siento que deberían cambiar esa estrategia. En vez de dar a lo mejor un precio bajo, a lo mejor dar un mejor servicio o dar una mejor calidad de sus productos, para que así, de cierta forma, no entren en esa guerra de precios bajos y tengan la posibilidad de trabajar con otras marcas. No sé qué ustedes qué opinen, no sé qué opines tú, Gera o Josema. Mira, te platico algo que ha suscitado mucho ahí en la publicación. Muchos han manifestado, pero así muchísimos han dicho, yo creo que la solución ya no es comprarle es no comprarle a Trooper, ¿no? Eso lo hemos visto yo creo que en muchísimos casos, no solo en ferretería, el hecho de, híjole, mejor cómprale a otra persona que no sea un Oxxo, ¿no? Al minorista. Pues no creo que esa sea una gran solución, o sea, yo creo que sí puede disminuir, pero pues yo creo que no va a ser la solución inmediata para que Trooper deje de hacer lo que está haciendo. Algo acá que Josema es muy experto, pues es la parte de crear tu propia marca, ¿no? Eso yo creo que poco a poco, mis queridos ferrosos, lo vamos a ir platicando, trabajando para que ustedes, pues con nuestra experiencia, como bien lo decía Josema, podamos aportarles un granito que les pueda tener un valor agregado pues en cada uno de los negocios que ustedes tienen, ¿no? Y uno de esos temas es justo lo que les decía, ¿no? Repito, la creación de tu propia marca, ¿no, mi Josema? Sí, claro, ¿no? Pues crear una marca, pues siempre te va a dar mayor valor en el mercado, que no es fácil, o sea, obviamente ahorita muchos de los que nos estén escuchando digan, bueno, o sea, ¿cómo se necesita mucho capital, ¿no? Para crear una marca, ¿no? Pues la realidad es que no se necesita tanto, o sea, pero sí creo, retomando lo que decía también Juan Carlos, que es importante trabajar en tu propuesta de valor. O sea, no solo es dar barato, ¿no? O sea, sino realmente cuál es tu diferenciador. Y ahí es donde nos equivocamos, ¿no? Dejamos que Trooper, pues diseñe nuestro modelo de negocio, ¿no? Nosotros, digamos, entendemos a Trooper como nuestro proveedor y entonces dejamos que nos rotule nuestra fachada, dejamos que defina nuestra marca, dejamos que defina cómo debe de ser nuestra empresa, ¿no? Y creo que ahí es donde se está cometiendo el error, ¿no? O sea, que no estamos definiendo nosotros mismos cómo queremos que sea la propuesta de valor o nuestro diferenciador como ferretería, y entonces terminamos nada más comprándonos lo que nos dice Trooper, y entonces ahí es cuando
corremos el mayor riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos comparamos con otra ferretería, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues es que estos desarmadores, yo los doy, no sé, o sea, poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Yo los doy en 50 pesos y entonces, o la competencia los da en 50 pesos y entonces mi gran diferenciador o mi gran idea es que yo los voy a dar en 45 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu diferencia? Son los mismos desarmadores Trooper, pero yo los doy 5 pesos más barato, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que cometemos ese error porque dejamos muy expuesta a nuestro negocio, dejamos muy expuesto a nuestro negocio, porque al final el cliente va a decir, bueno, pues yo sí, ahorita voy y te compro a ti porque los da 5 pesos más barato, pero después llega otro ferretero y se pone cerca de mí y los da ahora a 40 pesos, ¿no? Y entonces, pues nosotros mismos vamos quemando el mercado, ¿no? Cuando aquí lo importante sería crear un diferenciador y como decíamos, ¿no? Con una marca, ¿no? O sea, crear una marca que vaya más allá del logotipo de Trooper, ¿no? Que realmente el cliente me vaya identificando a mí y no necesariamente las marcas que yo trabajo, ¿no? Digo, obviamente las marcas siempre es importante porque el cliente pues va a distinguir primero a Trooper, Fandeli, varias marcas que pues hoy están en la mente del consumidor, pero también es importante que vaya distinguiendo mi propia marca. O sea, digamos, les pongo un ejemplo, ¿no? Home Depot, ¿no? O sea, Home Depot no es una marca de herramientas, es una marca de distribución de productos, ¿no? Entonces, ya yo creo que hay bastantes ejemplos de ferreterías y ahí es donde tendríamos que estar trabajando, ¿no? ¿Cuál es nuestro diferenciador? Eh, no sé, digo, obviamente ya eso partiría para otro podcast, ¿no? Otro episodio, con mucho gusto lo platicamos, pero sí, o sea, yo creo que va por ahí, no sé qué opinen ustedes, o sea, gestión de marca y trabajar en la propuesta de valor, ¿no? Claro, sí, ahora sí que la idea es buscar más estrategias que solo quemar el mercado. O sea, sí, como ahora sí que retomando el punto que quería dejar en claro, efectivamente, o sea, buscar otras estrategias que ayuden al ferretero a tener mayores ventas sin tener que competir de una forma, pues sí, no desleal, pero un poco ruda con los demás compañeros ferreteros, ¿no? O sea, a lo mejor no malbaratarlo, pero como dicen, hacer una nueva marca, a lo mejor trabajar con otras marcas, diversificar más, o sea, buscar opciones para tener mejores estrategias para tener mayores ingresos, mejores estrategias, es como que la idea. No nada más casarse con la idea de malbaratar el producto. Sí, no, y hay muchas formas de hacerlo. O sea, por ejemplo, tan solo nosotros hemos probado con los cursos, ¿no? Y nos ha dado muy buen resultado. O sea, dar cursos de capacitación a los clientes. Digo, no solo nosotros, la verdad es que no es que hayamos inventado. Por ejemplo, Home Depot, ¿no? O sea, Home Depot hace eso. O sea, da de repente cursos de capacitación y enseña a la gente a usar sus herramientas, ¿no? O sea, yo preguntaría aquí, por ejemplo, a la comunidad, a la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dan cursos de capacitación a sus clientes, ¿no? A veces no lo hacemos y es algo súper importante. Claro. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que cada quien desde su trinchera, pues tiene que empezar a despertar esa innovación, perdón, esa creatividad, pues eso que permita, pues no, pues no sentir que, híjole, estamos compitiendo con un monstruo y que yo me quede chiquito, pues claro que no, o sea, es momento de sacar la casta en muchas cosas. Así es, mis ferrosos. Ahora, Pues yo creo. otra cosa, perdón, No, ya. Otra cosa que digo, es que se me vino a la mente que habíamos platicado, había platicado con Juan Carlos, creo que también con Jerry, el hecho de la segmentación, o sea, porque luego somos ferreterías y, pues, somos todólogos, ¿no? O sea, queremos venderle, a todos los mercados, ¿no? O sea, es decir, queremos venderle a los plomeros, queremos venderle a los carpinteros, a los eléctricos, y terminamos no vendiéndole bien a nadie. O sea, es decir, el plomero va con nosotros y encuentra algunas cosas, pero no encuentra todo lo que necesita, ¿no? Llega el carpintero igual, o sea, encuentra algunas cosas, pero no todo lo que necesita. Entonces, de repente sí veo esa parte, ¿no? De que nos cuesta escoger un segmento y enfocarnos en ese.
Y yo creo que eso es bien importante, digo, salvo su mejor opinión, yo creo que eso es bien importante para que podamos construir una propuesta de valor, porque no podemos construir una propuesta de valor para todos los mercados y tratar de quedar bien con todos. O sea, ni Home Depot queda bien con todos los mercados. Imagínense el capital que tiene en cada una de sus sucursales y no puede quedar, o sea, no puede tener todos los productos que necesita, digamos, para satisfacer tanto al ama de casa como al plomero, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo pienso eso. Claro, sí, ahora es que evidentemente tenemos que tener un segmento y bien estudiado, porque si empezamos a dar de todos, o sea, como dices, no abarcamos la cancha adecuada por ejemplo, de repente personas que sí están muy metidas en el tema te preguntan, oye, ¿sabes qué hizo esto? Y esto, y pierdes como la oportunidad de tener un buen cliente y hacer tu base de datos de clientes fuertes, ¿no? Entonces, si empezamos a meternos, no sé, como Home Depot, que mete pinturas, cuadernos, herramientas, escritorios, muebles, computadoras, dulces. Entonces, no está como que agarrando la puntita del iceberg de todos, de todos los mercados, sin realmente irse a las profundidades de a lo mejor, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? En este caso, José Manuel, que está más metido con las pinturas, a lo mejor tipo de barnices, qué barniz van a estar, impermeables, qué tipo de pinturas, para qué tipo de paredes, para qué tipo de muros, a lo mejor quedaría mejor para la piedra, o a lo mejor quedaría mejor para el mármol. Entonces, es como un servicio plus que tú le das a tu cliente, porque aparte de que lo puedes asesorar de una mejor manera, porque evidentemente si tú vas a un Home Depot, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Quiero esto, ¿me va a servir? Quiero una pintura azul. ¿Qué te van a responder? Sí, sí sirve, sin realmente saber qué es lo que te están vendiendo, porque solo lo venden de vender por vender, pero no saben realmente qué es lo que están vendiendo y no te dan una capacitación adecuada. Incluso la capacitación al personal también es un tema, o sea, es decir, cuando tú eres todólogo, o sea, tienes que capacitar a tu personal en plomería, tienes que capacitarlo en barnices, tienes que capacitarlo en electricidad, o sea, pues obviamente, y es que muchos de los ferreteros pues, están acostumbrados a ellos a atender su negocio, ¿no? Y así, pero la realidad es que si quieres crecer, pues necesitas empezar a meter gente que atienda el mostrador y todo eso, y que atienda bien, pero pues obviamente entre más mercados abarques, pues eso se complica. O sea, imagínate una capacitación donde tu personal tiene que saber, o sea, tiene que ser plomero, tiene que ser electricista, tiene que saber de todos. Pues, está cañón, ¿cuánto tiempo te va a llevar capacitar a alguien para que domine todos los temas, no? Sí, no, y aparte tomando en cuenta la rotación de personal, que no realmente, desafortunadamente se han dado cuenta que hay mucha rotación de personal, muchos se van, muchos regresan. ¿Cuántas capacitaciones no tendrías que hacer por cada tema, más por cada producto que tú tengas? Sí, 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 sí. Y bueno, pues digo, regresando al tema de Trooper, pues la es que lo han hecho muy bien estos chicos de Trooper y pues ahí viene ya más bien el tema de nosotros desde nivel mostrador, por así decirlo, desde la trinchera, ¿no? Pues cómo vamos creando esta propuesta y esta marca, pues para irnos defendiendo, ¿no? Para irnos, para hacer el diferenciador respecto pues a lo que pudiera estar. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate, no sé, en el sector de plomería o en el sector de iluminación. Imagínate empezar a crear tu propia marca de cierto producto que tú te puedas empezar a traer directamente, a lo mejor de China, y le vas poniendo tu marca, ¿no? Y si es un buen producto, pues vas jalando ahí mercado que lo vaya conociendo y vas ampliando, ¿no? Vas ampliando y le vas poniendo cada vez tu marca a más cosas, ¿no? Entonces, ahora, otro tema también es ahorita hablar de, igual a lo mejor estaría padre hacer un podcast enteramente de lo que es comercio online, ¿no? Y cómo está afectando a las ferreterías. Porque pues ahorita estamos hablando a nivel local, ¿no? De que viene Trooper y se pone enfrente, pues la realidad es que muchos de los clientes ya están comprando sus productos en línea, o sea, se están comprando, ya en vez de ir a la ferretería, a veces lo empiezan ya a buscar, o no sé, a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, ahorita en Mostrador, que llegan al punto de venta y
y ya me piden un producto en específico que porque lo vieron que un youtuber ya lo habló de él y ya les dio la capacitación y todo el rollo, y ya nomás llegan y piden el producto, ¿no? Pero No, bueno. ahí Ahora hay dos sí. cosas. Una, que tengamos nosotros el producto, porque luego son productos que no necesariamente los están pidiendo. O sea, por ejemplo, son productos que no tienen tanta demanda y entonces pues, no los metes como tal. Y otra, que el youtuber los haya capacitado bien, ¿no? Porque O sea, real, ¿no? Luego dicen, ¿este curso es verdadero o falso, no? Lo dudo, pero qué chistoso. Sí, sí, sí. sí, Pues no, ya lleva mucha gente así. sí, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? De estos temas. Espero que sigamos, sin duda vamos a seguir compartiendo 1001 temas más. Ustedes nos van a hacer fuertes, mis queridos ferrosos. Vamos a estar pues, juntos de la mano, trabajando con ustedes, dándoles tips, noticias, como decíamos al principio. Ahorita, pues sí, está en boga este tema de Trooper, Sí. pero padrísimo. Sí, no, pues, que nos comenten, ahí vamos platicando sobre lo que nos vaya comentando ahí también la comunidad, qué opinan ellos, pero pues obviamente, pues aquí es también tratar de darles herramientas para que pues ustedes puedan enfrentar este reto y cualquier otro que se vaya presentando, ¿no? Oigan, hablando de eso, habíamos comentado lo de la anécdota, ¿no? Platicar acerca de una anécdota que La Ah, champonada de la sí. semana, ¿no? ¡Tararán! Yo ¿Quién la tiene? sí me Creo han que surgido J. algunas anécdotas que yo digo, esta anécdota la voy a grabar, la voy a escribir para que me acuerde en el podcast. Creo que JC tenía una muy buena, ¿no? Una muy buena anécdota. Así, a ver, Sí, yo tengo platícanos. una anécdota, pero sí sería interesante que igual los compañeros ferreteros, los de la comunidad, no sé, nos comenten sus anécdotas y lo platicáramos y también la comentemos aquí en el podcast. Pero, por ejemplo, yo les puedo contar una que me pasó apenas. Yo ahorita ando buscando un vendedor por comisión en redes sociales. Entonces, ya saben que nunca falta el listillo que se hizo pasar por vendedor, pero realmente era un ferretero. No sé si era de Trooper. No, en cierto, no era de Trooper. No, pero hagan de cuenta que les digo, oigan, te doy una comisión del 10% por la venta que tú hagas. Y él me dice, ok, perfecto. Oye, y una pregunta, ¿y si yo te compro la mercancía, yo te compro a ti directamente la mercancía, ¿me das algún descuento? Y yo, ok, sí, te doy un descuento del 10%. Entonces, para estar claros, si ellos hacen una venta, les doy el 10% de comisión por esa venta. Si ellos me compran la mercancía, les doy un descuento del 10%, ¿no? Entonces me dice, ok, y por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, que no me facturaras, me puedes, o no me cobrarías el IVA, y yo, sí te cobraré el IVA. Y dice, es que yo lo vendo sin IVA, entonces no sé si me podría hacer un descuento del 16%. Y yo así como de, pues no puedo porque por mi sistema fiscal no puedo. Ok, entonces, para ser claros, me harías un descuento del 10% por comprarte la mercancía y otro 10% por venderlos. En pocas palabras, este cuate quería un descuento del 36% para él, ¿no? Entonces, pues tengo un súper negocioso para él. No, Pero ahora bueno, sí que para mí, como me va a mí, ¿no? tenía el No, colmillo bien retorcido. no le Sí, no, pierdes, cañón. amigo. Así. Exacto. No le hagas. Sí, No, no, está ahora sí que son un poco buenísimo, listillos. buenísima la anécdota de la semana, JC, y así, Yo, queremos yo, estarles compartiendo también una que otra. yo voy a compartir una para aprovechar también, porque luego se me olvidan. Dale, Dale, dale. dale, dale, mi Josema, échele. Igual, es una de descuento también, porque me pasó igual en la semana. Bueno, ven que nosotros estamos ahorita enfocados también en el tema de pintura, sobre todo. Me pasó que llegó un chavo y me dice, oye, te voy a llevar 3 cubetas, que no sé qué. Yo, va. Dice, ¿qué descuento me haces, no? Y ya le dije, bueno, pues te hago, pues, no sé, un descuento, ¿no? Por ahí creo que le hice un 10%, ¿no? O el 5, no me acuerdo. Dije, bueno, mira, te hago este descuento. Y ya dice, va, perfecto, mira, pues de una vez te dejo pagada esta y mañana regreso por las otras dos. Digo, no, pero ¿cómo? O sea, se quería llevar una cubeta, según me iba a comprar las 3, pero no me iba a pagar una, y al día siguiente iba a regresar por las otras dos.
¿Cómo? Ajá, al rato regreso, ¿no? Mañana regreso, ajá. Sí, no, pues, No, digo, bueno, sí. no, pero más o menos ya me la sé, ¿no? Y yo le digo, bueno, pues mira, esta te la cobro a precio público y ya cuando regreses por las otras, ya te lo reembolso, ¿no? El Ya te hago el ajuste, descuento claro. contigo. Es que así No, nos bueno. sale. Si me funciona, tal vez te la pague, ¿no? Y dice, no, mira, me llevo una, te pago una ahorita, pero mañana regreso por las otras, ¿no? Entonces, y me haces el descuento. Digo, no, pues es que Órale, yo le hubiera dicho sí, pero déjame una córnea o un brazo y con todo gusto. no, es que sí, hay muchas anécdotas, pues las voy a escribir porque luego ya cuando quiero acordarme, ya se me olvidaron. Pero sí, 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 luego sucede cuando te dicen, tienes tantas cosas que hablar, y dice, ¿qué me cuentas? Parece que llegó un borrador mágico y correcto. Sí, Pues exacto, pero igual los ferrosos nos van a apoyar mucho también con sus experiencias que hayan tenido. sí, no, que nos vayan comentando de noticias, de lo que ustedes vayan viendo. Nosotros vamos a hacer ahí nuestra investigación para estarles comentando de noticias y todo. Entonces, pues manténganse conectados al podcast para que se mantengan al tanto de lo que van sacando las marcas. Vamos a tener marcaje personal ahora sí con las principales empresas del sector ferretero. Pues ahorita hoy ya hablamos, nos tocó hablar de Trooper, a ver de qué marcas vamos a seguir hablando la siguiente semana. Entonces, igual, pues vayan compartiendo sus anécdotas y sobre todo, no sé qué les parezca también que nos compartan los principales retos que están teniendo en sus ferreterías, pues para que también desde nuestro punto de vista y desde nuestra mucha o poca experiencia, pues también los vayamos asesorando, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto ya vamos cerrando nuestro podcast. A ver, un gusto haberlos tenido el día de hoy aquí con nosotros y esperemos que se sigan conectando y que sigan escuchando los próximos episodios y que sigan participando en la comunidad. Por ahí recuerden que tenemos un grupo de Facebook que es Escuadrón Ferretero. Sí, ¿verdad? Estamos así como Escuadrón Ferretero, nada más en Así Facebook. es. así Entonces, es todo un ahí ferretero. ya tenemos una comunidad pues bastante nutrida que ya está muy participativa. ¿Cuántos son? Creo que ya estamos arriba de los 2000, ¿no? No, estamos cerca de 4,200, mi Josema. Bueno, yo me había Eso quedado en fue los ayer, 2000. es que eso fue ayer. Ah, perdón, sí. Pues, Eso fue hace una hora, ¿no? pues vamos creciendo muy rápido, entonces únanse a la comunidad, participen, comenten y bueno, pues acuérdense que esta comunidad la hacemos entre todos, entonces pues sí, es bien importante su participación para que esto vaya creciendo. Así es. Un abrazote, mis queridos ferrosos. Les saluda Jerry, les mando un afectuoso saludo y un abrazo medio frío, pero sabor cálido desde Toluca y deseándoles un feliz y productivo 2023. Cuídense, estamos en contacto, ferrosos. Cuídense mucho, igual me despido, que tengan un excelente inicio de año. Ahora sí que todos aumenten sus ventas. Ahora sí que nosotros también estaremos ahí ayudándolos a tratar de darles estrategias, ayudarlos a aconsejarlos para que también vayan aumentando sus ventas. Cuídense mucho y estamos escuchándonos en el siguiente podcast. Igual no se olviden de comentar. Igual compártanlo a sus compañeros ferreteros, platíquenos de algún tema que quieran que también que toquemos, de alguna, no sé, de lo que ustedes quieran hablar o anécdota, lo que quieran, ahora sí que están muy bien recibidas. Cuídense mucho y nos seguimos escuchando. Pues igualmente, mi nombre es José Manuel Martínez, igual me despido desde acá, desde la ciudad de Puebla, agradeciéndoles que hayan llegado, hayan escuchado este primer episodio y pues deseándoles lo mejor para este 2023, que se cumplan todos los objetivos que ustedes tengan marcados, que vendan muchísimo y bueno, pues también nosotros vamos a estar aquí en la comunidad participando mucho y tratando de ayudar todo lo que podamos. Entonces, pues con esto cerramos el episodio. Un saludo y nos escuchamos para el siguiente. Saludos. Bye.